Tardes a los cibernautas que nos están acompañando. Tenemos la confirmación de varias decenas de ellos. Buenas tardes aquí a los alumnos presentes, alumnos y candidatos tanto de la maestría en estudios humanísticos como del resto de las maestrías que se ofrecen en esta institución. Y en nombre de la Vicerrectoría de Programas en Línea y en particular a nombre de la maestría de estudios humanísticos en línea, le damos la bienvenida al doctor Xavier Echeverría Mauleón, que nos visita en esta ocasión. En el marco de diferentes convenios institucionales, el doctor Echeverría ha colaborado con la maestría en estudios humanísticos, en este caso me toca señalarlo, desde 2003, y siempre haciendo equipo docente con la maestra Patricia Martínez, que también se encuentra en el estudio y en un momento se dirigirá a ustedes. Desde hace más de 10 años, el doctor Echeverría ha impartido muy diversos cursos, fundamentos teóricos de la ética, ética en contextos multiculturales, ética de la vida. Todos estos cursos forman parte de la especialidad de ética que tiene la maestría en estudios humanísticos en línea. El doctor Echeverría no solo ha contribuido con su saber, su experiencia y su didáctica, sino también ha sido una pieza clave para alcanzar esta gran utopía intelectual que tiene la maestría en estudios humanísticos en línea. ¿Cuál es esta utopía? Bien, es que las humanidades no es un saber sectario, no es solo para los humanistas que vienen de una licenciatura en estas áreas. Las humanidades es un saber que ensancha y da sentido al horizonte de cualquier profesionista. Yo creo que esta gran utopía poco a poco la hemos llegado a llenar, a cumplir, a darle forma, y en ese gran esfuerzo el doctor Xavier ha cumplido un papel muy importante. Valgan estas palabras a manera de lectura de un currículum vitae que hoy día se puede consultar en internet sin mayor problemas y con mayor detenimiento del que podamos hacer aquí. Entonces, a nombre de todos los exalumnos de la maestría en estudios humanísticos, de los candidatos de la maestría, de los maestros, le damos la bienvenida, doctor, quien por cierto ganó en 2013 uno de los premios más preciados hoy día en el Tecnológico de Monterrey en la comunidad docente, que se llama El Maestro que Deja Huella. Voy a ceder la palabra primero a la maestra Patti Martínez, después empieza el doctor Xavier a exponer una hora y después vamos a tener como 30, 25 minutos para una sesión de preguntas y respuestas. Y con eso damos terminado esta sesión. Patti, por favor. Buenas tardes. Agradezco a la doctora Laura Campuzano por permitirme presentar al doctor Xavier, filósofo, profesor personal y no solo de los estudiantes, y amigo. Entonces, estimados compañeros, profesores y comunidad universitaria en general, filósofo en su sentido más original, mucho más que una profesión, ha designado siempre una forma de relacionarse con los otros, con la vida y con el saber. De hecho, la etimología de la palabra latín, filosofía, muestra una relación afectiva. Filósofo quiere decir ante todo amor. Es filósofo aquel que hace de su vida una forma de amor. Amor a la sabiduría, pero sobre todo amor a la humanidad. Es decir, amor a la humanidad expresado en el amor a la verdad. Precisamente esto es lo que desde mi punto de vista mejor define a la persona que hoy les presento y nos acompaña. El doctor Xavier Echeverría, que ha hecho de la filosofía su forma de vida y de la ética su divisa de amistad con la humanidad. El filósofo se conoce por sus obras, pero sus obras se conocen por su palabra. Por eso dejo con ustedes al doctor Xavier, a su persona y en su palabra, que es la mejor manera de conocerlo. Felicidades a nosotros por tenerlo aquí. Bienvenido al profesor, al filósofo y sobre todo al amigo. Sí, bueno, pues muchas gracias antes que nada por esta presentación tan empática de Laura y de Patti.
Agradezco también vivamente la invitación que me ha vuelto a hacer la doctora Laura Campuzano para que hiciera esta intervención. Siempre ha sido grato para mí el tener esta oportunidad de compartir con ustedes, los miembros de la comunidad del TEC, mis inquietudes, y he recibido una muy buena acogida y entonces espero que esto continúe así. Entonces voy a entrar ya en materia, y bueno, pues se me había pedido que diera una especie de conferencia en torno a la ética que fuera como muy abierta para que pudiera ser escuchada por personas de diversas especialidades, por profesores de diversas especialidades. Y entonces se me ocurrió que a la vez que podía ser abierta a todas estas especialidades, también fuera como orientadora de todas ellas. Entonces por eso se me ocurrió titularla El mapa de la ética. El mapa, ya sabéis, pues es aquello que nos orienta cuando nosotros podemos estar desorientados respecto al camino que tenemos que seguir. Y nos orienta pues marcando mojones, perspectivas hacia las que avanzar. Entonces el mapa que os voy a ofrecer aquí es un mapa complejo, porque van a aparecer bastantes elementos. Además de ser complejo, por otro lado es parcial, porque todavía quedan elementos que tendrían que aparecer en la ética y no aparecen en este mapa. Pero creo que son elementos suficientemente relevantes para la orientación. Y después, por supuesto, no pretendo profundizar en ninguno de estos elementos que va a aparecer. Al presentar el mapa, lo que pretendo es, digamos, ofrecer una orientación. Este mapa en concreto va a estar inspirado en un autor al que quiero mucho especialmente, y se llama Paul Ricoeur, murió hace unos años, pero relativamente pocos. La intuición inicial del mapa la tomo de él, lo que pasa que después ofrezco modificaciones y desarrollos personales. Entonces voy a empezar sin más un poquito a presentar el mapa. Y primero lo voy a presentar aquí con un pequeño cuadro que vamos a hacer y después iremos desarrollando donde se ve de algún modo concretado, digamos, el mapa. En este mapa aparece un triángulo inicial. Y este triángulo inicial sería como el campo de la ética, que después vamos a ver cómo se despliega ese campo. Por eso he puesto en este triángulo, pues centralmente la palabra ética. Y si ven ustedes, pues he puesto digamos, unas pequeñas flechas internas que van uniendo los tres ángulos entre sí. La idea que quiero expresar con este gráfico es la siguiente. En principio, la ética va a tener como tres grandes polos de referencia, expresados en cada uno de los ángulos, pero la idea fundamental que quiero resaltar aquí con el gráfico es que cada uno de esos polos se acaba entendiendo adecuadamente y se acaba viviendo adecuadamente cuando se desarrolla, como un ángulo se desarrolla, abarcando a los otros dos. El polo superior, por ejemplo, que no quiero decir aquí que sea superior porque no quieren tener jerarquías, el polo de arriba, como ángulo que es, ¿cuándo se desarrolla como ángulo? Cuando acaba abarcando a los otros dos. Y así podríamos decir del otro y del otro. Es decir, tenemos una articulación compleja, la que vamos a plantearnos en todas las categorías que vayan apareciendo por aquí. Entonces, después, digamos, este triángulo se desarrolla, desde la perspectiva que planteo aquí, se desarrolla de la siguiente manera. En primer lugar, he puesto del modo más cercano a los ángulos los tres grandes sujetos de la ética, los tres grandes agentes, las tres grandes, digamos, vamos a dejarlo en agentes, que intervienen en el ámbito de la ética. Tenemos la persona, cada uno de nosotros como persona, tenemos los otros concretos, aquellos con los que yo puedo tener una relación personalizada, y tenemos todos los otros, y este sería, digamos, el momento inicial de los sujetos. Después, a su vez, estos sujetos o agentes se despliegan en una serie de dinámicas, y las dinámicas que pueden plantearse son las que vienen en un segundo nivel. Y concretamente, en este segundo nivel de dinámicas, pues nosotros tenemos que una dinámica es hacia nosotros mismos y a partir de ahí aspiraremos a la vida lograda. Otra dinámica es a las relaciones intersubjetivas desde los otros concretos y otra dinámica es hacia las instituciones. Y tenemos a partir de ahí como en ese segundo nivel las tres grandes dinámicas. Y después, a su vez, estas dinámicas se viven a través de referencias éticas que son las grandes categorías de la ética, categorías específicas de la ética. Y tendremos así, pues la dinámica de la vida lograda nos hará aparecer la gran categoría de estima de sí mismo y la gran categoría de autonomía. La de relaciones intersubjetivas nos hará aparecer, bueno, esto ya, perdonad un momento, entonces decía que, digamos, la dinámica de la vida lograda me va a hacer aparecer la estima de sí mismo
y la autonomía como categorías específicas decisivas de la ética. A su vez, concretamente, la dinámica de las relaciones intersubjetivas me va a aparecer las dos grandes categorías del respeto y de la solicitud. Y la dinámica que se plasma en instituciones en las que son englobados todos los otros sin rostro, concretamente me va a hacer aparecer dos grandes categorías específicas que son el bien público y la justicia. Y después, a su vez, todas estas categorías específicas y alguna otra que se podría poner más, pero que estas son muy, muy relevantes, pues, digamos, se plasman en categorías generales, tanto las de arriba como las de abajo. Y las categorías generales son las virtudes, los valores, los principios, que serían las tres grandes categorías éticas generales que emergen tanto de lo que tiene que ver con las categorías que aquí están abajo como las categorías que están arriba. Por eso arriba también he vuelto a poner virtudes, valores, principios. Bueno, pues este sería, digamos, el primer diseño del mapa general de la ética. Entonces ahora nosotros vamos a ir, en estos momentos voy a ir explicando yo, pues cada uno de los elementos que he presentado muy someramente. Entonces vamos a empezar en primer lugar con los sujetos. Hay que recordar que los sujetos eran la persona, los otros concretos y todos los otros. Persona, los otros concretos, todos los otros. Bueno, pues explico un momentito muy brevemente cómo podemos plantearnos esta ética partiendo de los sujetos. Me interesa mucho a mí partir de los sujetos y no de las categorías abstractas, porque realmente la ética es lo que vivimos nosotros, lo que estamos llamados a vivir. Y por eso pues empecemos por los sujetos, los agentes. Entonces la idea es la siguiente: no es que yo esté en un sitio concreto, cada uno de nosotros, cada persona está de algún modo en los tres agentes. Como persona individual somos personas, como relacionándome con otros que yo conozco, soy ese otro concreto, que entro en relación con el otro concreto y el otro concreto conmigo. Y a su vez yo soy miembro de las instituciones. ¿Ven? Pero en cualquier caso veamos que la función como la tenemos en cada uno de los sitios. En primer lugar, ese sujeto que es la persona. La persona, es decir, cada persona en su individualidad. Tenemos un momento de individualidad que, aunque no seré individualista, como indicaré luego, la individualidad es una componente decisiva de la moralidad. Es la individualidad la que es nosotros como individualidad los que somos sujetos en su modo más específico de la moralidad, aunque acabaremos siendo todos, también los otros. Pero es muy importante que cuando nosotros nos planteamos como sujetos individuales de moralidad, no pensemos que tenemos por un lado la razón que discurre y por otro lado la libertad que decide. Por supuesto, la razón que discurre y la libertad que decide, sí, pero además somos todo complejamente integrado con nuestras tensiones. Es decir, el sujeto individual que está presente en la ética es el sujeto afectivo. Los afectos son enormemente relevantes. Es el sujeto deseante. Los deseos son muy relevantes. Es el sujeto que tiene racionalidad y razonabilidad. Me gusta distinguir. Racionalidad es aquella capacidad para encontrar las relaciones adecuadas entre medios y fines. Encontrar qué medios son más adecuados para los fines que nos hemos propuesto. La razonabilidad, en cambio, es aquella que desborda esa búsqueda de medios fines porque se sitúa en otras perspectivas en las cuales esa lógica dura, digamos, de lo empírico concreto desaparece. Pues, por ejemplo, cuando nosotros planteamos somos sujetos de dignidad, ¿por qué lo somos? ¿Qué significa que seamos sujetos de dignidad? Ya no entra lo racional que discurre entre el medio y el fin, ahí entra lo razonable. Lo razonable, que es un saber consistente, pero que no es un saber de tipo empírico. Pues bien, esa persona que somos afectividad, deseo, razonabilidad y, por supuesto, libertad, con la consiguiente responsabilidad, esa persona es sujeto de moralidad. Pero esa persona individual no está en abstracto. Toda persona es persona porque está en un contexto dado, contexto familiar, contexto social, contexto de todo tipo. Y solamente porque estamos en ese contexto nos construimos como personas. Y en un contexto que constituye una red de solidaridades, y que hay que intentar que sean solidaridades positivas, porque solamente en esa red de solidaridades somos persona. Entonces, cuando nosotros pensemos que es la persona el sujeto de la moralidad, somos esa persona en esa complejidad. Pues bien, esa persona en esa complejidad es el sujeto inicial que he planteado.
Pero las personas, he avanzado ya, si estamos en una red de solidaridad, no estamos aisladas. Y entonces aparece concretamente el otro sujeto que, que ahora aparece, digamos, como duplicado para entendernos. Está el tú y el yo, que sería aquí lo fundamental. O el vosotros, nosotros, pero cuando estamos en una cercanía en la cual nos reconocemos personalmente, nos vemos la cara, tenemos rostro, y eso es un elemento muy importante para la moralidad. Concretamente, estos otros concretos, repito, son quienes tienen rostro para... cada uno tiene rostro para mí, y yo lo tengo para el otro. Hay una dimensión de reciprocidad en el reconocimiento de que somos rostros concretos. Y realmente no se agotará, digamos, la red de solidaridad de los humanos no puede agotarse en los rostros concretos, pero esa solidaridad de los rostros concretos es absolutamente decisiva, de nuevo, para constituirnos como personas. Y todo eso va a retomar la ética. La idea fundamental que quiero sostener aquí es que la ética se enraiza decisivamente en lo que es la antropología de lo humano. Y precisamente por eso tiene que acogerla así. Y por eso precisamente también, siendo fundamental que tengamos un otro concreto con el que entrar en relación, hay muchos otros con los que no puedo entrar en relación y que sin embargo tengo que sentir fraternalmente próximos. Y entonces a partir de ahí aparecen todos los otros, todos esos otros que no tienen rostro concreto, que yo no conozco, todos los otros que están en mi entorno de Ciudad de México, pero todos los otros que están en África, por ejemplo. Toda la humanidad me tiene que concernir para el tema de la ética. Todos esos otros que sé que están algunos bien, digamos, con posibilidades de vida razonables, que otros están en la absoluta miseria, que otros sufren, digamos, de unas violencias inauditas, y que aparentemente yo no puedo hacer nada con ellos porque yo no lo tengo como rostro concreto, y que sin embargo podré establecer lazos con ellos. ¿Cómo los podré establecer? Con lo que vendrá enseguida las instituciones. En el mejor sentido del término, ese será el horizonte y el medio y la vía para establecer, digamos, esos lazos con los otros concretos, con los otros que no tienen rostro directo para nosotros. Esos otros que a veces serán individuales. Cada persona que se muere de hambre en el mundo, aunque no la conozco, tiene una dimensión individual de dignidad total. Y también serán grupales, pues por ejemplo, si considero que los pueblos indígenas están marginados como grupo, ese colectivo a mí me afectará y me preocupará. Bueno, pues ya tengo presentados ahora concretamente el primer nivel de este triángulo de la ética, la persona, los otros concretos, todos los otros, que tienen que estar triangularmente relacionados. Yo, persona, tengo que plantearme abrirme a los otros concretos. Yo, persona, tengo que abrirme a todos los otros. Todos los otros tienen que encontrar personas, digamos, otros concretos, y todos los otros, cada uno de ellos tiene que ser persona, etcétera. Y los otros concretos significará que son personas que se interrelacionan, pero yo no puedo ceñirme únicamente a mi relación con los otros concretos, tengo que abrirme a la relación con todos los otros. Y aquí tenemos entonces el primer nivel. Pasamos entonces al segundo nivel que he comentado antes, concretamente en las dinámicas de esos agentes. Si esos tres agentes son los decisivos, ¿qué dinámicas aparecen ahí? Y entonces, estas son tres dinámicas que voy a plantear para cada agente. Quiero advertir que no son dinámicas sucesivas, que no son dinámicas que, por ejemplo, pues primero yo como persona tengo que orientarme a la vida lograda. Después, cuando estén los otros concretos, tengo que, en la vida real que nosotros tenemos, yo me oriento a la vida lograda y a la vez tengo relaciones con los otros concretos y a la vez intento tener relaciones con todos los otros. Y precisamente, de nuevo, gracias a eso, yo, persona que busco una vida lograda, no buscaré una vida lograda egoístamente hacia mí, porque integraré en esa vida lograda la relación con los otros concretos y la relación con todos los otros. Esto sería lo que hay que tener presente. De todas maneras, hecha esta presentación de decir, tiene que haber relación fuerte entre todas estas perspectivas, voy a ir proponiendo, describiendo una por una las dinámicas sucesivas que se establecen con estos sujetos. Perdón, las dinámicas sucesivas no, las dinámicas que se establecen con este sujeto. Centrémonos primero en la persona, ¿y qué planteo aquí de la persona? La persona, digo, vida lograda, feliz. Concretamente,
una persona pensando, digamos, mirando las cosas hacia sí mismo, desde la perspectiva en su apertura a su potencialidad de ser. Los humanos somos lo que somos y lo que podemos ser. Y lo que podemos ser es ser precisamente felices. Y ese poder ser felices, y es el ver cómo podemos ser felices, es una parte decisiva de la ética. Normalmente solemos entender que la ética son los deberes que se me imponen. Es el segundo lugar. Lo primero que me pide la ética es que sea inteligente para encontrar una vida lograda, feliz. Y por eso la idea es que nosotros anhelamos esa vida lograda, feliz, y esa vida lograda, feliz, tiene que ser, digamos, asumida muy fuertemente por la perspectiva ética. Esto en la antigüedad fue muy marcado, y la ética era vista inicialmente más como sabiduría de la vida que como una serie de preceptos que tendríamos que nosotros plantearnos y obedecer. Pero es muy importante que cuando nosotros nos planteamos esto, digamos, la persona orientándose hacia la vida lograda, feliz, que nos lo planteamos desde una perspectiva, desde una concepción de la felicidad muy densa, muy fuerte. Normalmente hemos frivolizado lo que significa la felicidad. Y normalmente ahora tenemos tendencia a pensar que uno es feliz si satisface sus deseos. Y evidentemente, dicho sea de paso, encontramos un horizonte de felicidad, primero pobre y segundo complicado, porque es muy difícil satisfacer todos nuestros deseos, viene la frustración y ya no somos felices. Digamos, hay que recuperar elementos de la sabiduría antigua, y en esos elementos de la sabiduría antigua, pues la felicidad consistía en el bien ser, en el bien actuar y en el bienestar. Y nosotros tenemos tendencia a concebir hoy en día la felicidad como el bienestar. Y la idea es primero el bien ser, y el bien ser, dirán los antiguos, es el bien del que es virtuoso. No voy a poder explicar aquí todas las categorías, pero simplemente las apunto. El bien hacer, el que actúa correctamente desde su bien ser, y que precisamente porque es un bien ser que se desarrolla como bien hacer, constituye un bienestar. Entonces eso habrá que tener en cuenta. En cualquier caso, la idea es que cuando nosotros nos planteamos la vida feliz lograda, pues nos proponemos como finalidad y proyectos ideales de vida que precisan interpretación de esos ideales y de nosotros mismos en la propia evolución personal. ¿Qué quiero en la vida? Es una pregunta que tiene fondo ético, pero tiene fondo ético. Yo lo asumo cuando yo analizo los ideales espontáneos que surgen en mí. Tengo que hacer interpretación de los ideales, interpretación desde este bien ser, bien actuar, bienestar, y tengo que hacer interpretación de mí mismo, de mis capacidades, de mis potencialidades, de mis sensibilidades, para tomar aquellos ideales que son también acordes con mi manera de ser. En cualquier caso, debe quedar muy claro que la ética primariamente se enraiza en las profundidades del deseo de plenitud, con su fuerza y también con sus trampas, y por eso tenemos que estar alertas, aspirando a la razonabilidad de lo que deseamos y a la plausibilidad, a que el proyecto de vida que nos planteamos, más concreto, pensando en que de modo genérico tenemos que aspirar al bien ser, al bien hacer y al bien actuar, eso se concreta en proyectos más concretos. ¿Qué quiero ser concretamente en la vida? Pues que esos proyectos concretos que quiera hacer en la vida respondan a estos horizontes y a estos criterios. Bien, tenemos entonces la primera de las dinámicas, la dinámica de la persona hacia la vida lograda feliz. Si nosotros pasamos ahora a la segunda dinámica, los otros concretos, ¿cuál es la dinámica que aparece aquí con los otros concretos? Pues la segunda dinámica, como vimos a la presentación general, es las relaciones intersubjetivas. Y la explico brevemente, un poco más brevemente que la anterior. La persona se dirige hacia los otros concretos, y el otro que es persona se dirige a mí como otro concreto. No tengo que pensar que soy solo yo el que toma la iniciativa hacia el otro. Es el otro el que toma también la iniciativa hacia mí. Y yo tengo que estar, digamos, en esa orientación hacia la actividad y en esa orientación hacia la receptividad. Entonces, la persona hacia los otros concretos establece relaciones intersubjetivas a la manera de despliegue dialógico constitutivo de lo que es. La idea es que yo no soy persona que se constituye autónomamente
y que después decide con quiénes entra en diálogo. Solo entrando en diálogos me constituyo como persona. Y por eso es muy importante que, o sea, el despliegue dialógico de lo que soy es constitutivo de mi ser, de ir haciéndome en plenitud. En este sentido, la ética no tiene asiento en la individualidad duramente separada, con autosuficiencia de la iniciativa. Implica siempre íntimamente relacionalidad en la que lo que se da y lo que se recibe está constantemente presente. Esto yo personalmente insisto mucho, porque por la influencia del liberalismo tenemos mucha propensión a plantearnos como ideal el ser individuos autónomos separados, que así dice el liberalismo expresamente, individuos autónomos separados autosuficientes, que entran en relaciones con quienes quieren para lo que quieren. Eso es una abstracción de lo humano. Y por eso las relaciones intersubjetivas son algo mucho más que eso. No es una mera contractualidad desde mi autosuficiencia, ¿eh? Y eso tendremos que tenerlo muy presente. Bueno, pues tenemos aquí concretamente la segunda dinámica. Y la tercera dinámica, que surge a partir de todos los otros, es una dinámica institucional. La dinámica institucional nos parece abstracta, pero es absolutamente decisiva. Yo no puedo relacionarme con las personas de África más que a través de instituciones. Instituciones de gobierno mundial, que sería deseable, de gobernanza mundial, que sería deseable que fueran muy a favor de la justicia internacional o global. Instituciones de ONGs, instituciones de no sé qué, pero tienen que mediar, digamos, estas cosas. Y esto que parece más abstracto es absolutamente importante, por lo que vamos a ir viendo. En cualquier caso, decía, la persona hacia todos los otros se inserta en instituciones que son las mediaciones necesarias para relacionarse con ellos en formas no intersubjetivas del cara a cara, porque es imposible. Vuelvo a repetir, yo no me puedo relacionar con las niñas que han sido secuestradas en Nigeria. No me puedo relacionar con ellas directamente, pero las tengo que sentir como si de alguna manera estuviera en el cara a cara. Pero, digamos, tengo que relacionarme a través de mecanismos específicos de comunicación y solidaridad. Por eso las instituciones en sí son estructuras del vivir juntos que al configurarse como regulaciones del poder tienen sus grandes riesgos, porque ya sabéis, por ejemplo, la institución política tiene su gran riesgo porque puede tener una enorme explotación. Las instituciones son regulaciones del poder estructuradas. Una vez que se acumula poder, si se usa mal del poder, es un absoluto desastre, es la mayor violencia. Pero solo con instituciones usadas bien podemos llegar todos a todos, ¿eh? Por eso, concretamente, pues eso es muy importante. Y digamos, la solidaridad y la distribución global solo podrá ser a través de instituciones. Bueno, en cualquier caso, iremos viendo cómo el análisis ético y el ejercicio ético y la constitución ética de las instituciones hace a las instituciones morales y a su vez hace que la moralidad pueda difundirse por el conjunto de los humanos. A diversos niveles, pues por mis conciudadanos más inmediatos, pues, en fin, hay círculos diversos, pero que al final tienen que englobar a toda la humanidad. Bueno, y con esto hemos planteado el segundo nivel. El primer nivel eran los sujetos o agentes, y el segundo nivel concretamente son las dinámicas de esos sujetos, todos hacia nosotros mismos, como vida lograda, horizonte de vida lograda, hacia los otros concretos, como horizonte de relaciones intersubjetivas positivas, y hacia el conjunto de todos los otros, como instituciones éticamente constituidas y reguladas que posibilitan la ética a nivel global. Entonces, ¿cómo se hace esto concretamente? ¿Cómo tengo que trabajar yo el tema de la vida lograda, de las relaciones intersubjetivas de las instituciones? Pues aquí nos van a aparecer concretamente 6 categorías. Podría haber puesto alguna más, pero en fin, concretamente de cada una de esas dinámicas, pues hago emerger 2 categorías específicas que son las que me van a ayudar a regular bien esas dinámicas que he ido planteando antes. Y concretamente, si pasamos de nuevo al mapa, pues tenemos, concretamente veíamos aquí la persona, dinámica hacia la vida lograda, y aparecen aquí 2 perspectivas. Una perspectiva de la estima de sí, perdón, 2 categorías. Una categoría de la estima de sí y otra categoría de la autonomía. Ya irán viendo ustedes cómo en realidad pues tienen
sus matices cada una de estas categorías. ¿Sí? Perdón, sí. Aquí tenemos concretamente la vida lograda feliz con la estima de sí y la autonomía. Bueno, pues voy a explicar un poquito estas dos categorías. Digamos, espontáneamente, para tener una vida lograda se precisa la estima de sí. Pero yo querría aquí hacer una matización con la clásica autoestima, que es ya en estos momentos muy común. La estima de sí, no he puesto autoestima, es estima de mí mismo. Y aquí es la estima de sí mismo. Inicialmente no es una posición egológica, no es una posición centrada en el ego. La idea es decir, toda persona, es decir, él, tú, yo, necesita estima de sí, porque solamente desde la constitución de la estima de sí puede plantearse con consistencia un horizonte de vida lograda. Y desde este punto de vista, pues es realmente muy importante. Y a partir de ahí, la estima de sí mismo, pero desbloqueada de la posición egológica e incluyendo a las tres personas gramaticales, él, tú, yo, es una categoría moral muy relevante y muy relevante precisamente para la vida lograda. Entre las implicaciones clave de la estima de sí, voy a desarrollar concretamente, entre las implicaciones de esta estima de sí, voy a desarrollar solamente un aspecto. Esta estima de sí es clave para vivenciar nuestra capacidad de obrar intencionalmente y con iniciativa. Quien no se estima a sí mismo se siente incapaz de obrar intencionalmente, es decir, en la búsqueda de algo que valga la pena, y se siente incapaz de tener iniciativa para lograr ese algo hacia el que tiene intención. Entonces, ayudar a constituir a la persona moral con estima de sí es fundamental para que esa persona moral a su vez se oriente a la vida lograda. Y nuestros procesos educativos formativos en moralidad, este elemento es muy importante, pero repito, estima de sí, de modo tal que al intentar estimarme a mí mismo, me hago cargo de que también tiene que estimarse a sí mismo el tú y los otros. Bueno, después, esta estima de sí está más directamente relacionada con la vida lograda. Y después la autonomía hace aparecer un elemento que es el elemento que vamos a ir llamando normativo enseguida. Después veremos que estarán los elementos menos normativos y más normativos. Entonces, con la autonomía empieza a aparecer, digamos, la dimensión normativa, o si se quiere, la estima de sí mismo, cuando se confronta con una perspectiva más normativa, hace aparecer la autonomía. Si yo tengo estima de mí mismo como capacidad de iniciativa, quiere decir que a partir de ahí yo me constituyo como sujeto autónomo. Pero el sujeto autónomo no es el que hace lo que le da la gana. El sujeto autónomo es lo que literalmente dice la palabra, autónomos. Me constituyo como sujeto de iniciativa, soy auto yo mismo, pero me constituyo como sujeto de iniciativa para darme la norma que tenga consistencia suficiente para merecer ser norma. Para empezar, para mí mismo, Por ejemplo, para no intentar yo tratarme a mí mismo como puro medio. Entonces, digamos que la autonomía se ejerce formulándose a sí mismo una ley moral obligante que el deseo no debe quebrantar, pero que esa ley moral obligante debe tener consistencia, pero que no me la imponen los demás, me la impone mi razonabilidad que escucha adecuadamente al deseo, pero hace que el deseo no se imponga. Aquí tienen un elemento kantiano para entendernos, que es realmente importante, pero que yo desbordo a Kant al situar la autonomía en este complejo de posibilidades y realidades que Kant más bien tiende a postergar, porque Kant viene a decir que para que la autonomía funcione bien, mejor pone entre paréntesis el sujeto emocional, el sujeto afectivo, el sujeto deseante. No, yo digo, regúlalo adecuadamente en esa complejidad de dimensiones de la persona. Bueno, pues tenemos aquí ya concretamente que nos han aparecido dos categorías importantes. La categoría de autonomía hoy en día es muy importante, pero normalmente tendemos a confundirla con la autodeterminación arbitraria. Me autodetermino como me dé la gana, con tal de que no fastidie la autonomía de los demás. Y en cambio la autonomía en el sentido denso moral pues es mucho más relevante. Pero estudiar la autonomía pues supone
digamos, estudiar una categoría muy fundamental en la ética. Y pasamos nosotros ahora concretamente a ver cómo serían, digamos, las categorías que aparecen de las relaciones intersubjetivas. Y concretamente, de las relaciones intersubjetivas he señalado aquí dos grandes categorías. La categoría de solicitud, que sería un poquito la correspondiente a la estima de sí, y la categoría de respeto, que sería la correspondiente a la categoría de... Aquí, bueno, ya esto no puede ver todo, pero en fin. La de solicitud correlacionada con la estima de sí, y la de respeto correlacionada con la de autonomía. Respeto y autonomía más deontológicos, como indicaré luego al final, y estima de sí y solicitud más teleológicos, como trataré de comentar un poquito al final, estas dos matizaciones o tipos de categorías. Paso en cualquier caso a la que es más espontánea también. Cuando yo tengo las relaciones intersubjetivas, lo espontáneo no es respetar, lo espontáneo es tener solicitud por el otro y el otro por mí. Eso es lo primero, la solicitud. Entonces, la solicitud es el movimiento del sí mismo, de cualquier sí mismo, yo, tú, él, del sí mismo hacia el otro, que responde a la llamada interpelación de ese otro, explícita o implícita. Digamos, yo soy un ser vulnerable, el otro concreto que está delante de mí me ve como ser vulnerable y el otro recibe una llamada de mí y la acoge con la solicitud hacia mí. Y ese concretamente es un momento muy relevante de la ética intersubjetiva. Esto significa apertura a la reciprocidad en su expresión simétrica y asimétrica. Hay circunstancias en las cuales la solicitud es simétrica porque estamos en igualdad de condiciones. Pues por ejemplo es normalmente la relación de amistad. Aristóteles decía que la amistad era una de las grandes virtudes. La amistad no es un mero elemento psicológico, tiene una dimensión moral muy relevante, decisiva en el tema de los otros concretos. Y en cuanto a amigos, tenemos una actitud básicamente simétrica. Uno puede ser doctor en no se sabe qué y otro puede ser carpintero. En la medida en que son amigos, en ese ser amigos tienen una perspectiva simétrica porque lo comparten en cuanto a amistad como simetría. Pero en un momento determinado, tanto dentro de la amistad como fuera de la amistad, puede aparecer una asimetría que no es una asimetría desde el punto de vista de la dignidad, porque ahí nunca hay asimetría. Respecto a la dignidad siempre hay simetría, sino que es una asimetría respecto a determinado tipo de condiciones de la vida. Pues, por ejemplo, uno aparece en una gran enfermedad ante la que no puede valerse por sí mismo y otro puede ayudarle a ese. Entonces aparece la asimetría en la solicitud, pero la asimetría desde ese punto de vista de perspectivas objetivas. Entonces, en la simetría está con el otro y en la asimetría está para el otro, pero es muy importante que siempre en realidad hay con el otro simetría y para el otro. Nunca hay una asimetría total. En la asimetría, incluso en la persona que yo cuido, que parece que no me da nada, que parece que es todo para el otro, es muy importante discernir qué hay con el otro porque el otro me da. Y si yo sé tener una relación afectiva adecuada con ese otro, sé que recibiré. Entonces, digamos que en cualquier caso, tanto la amistad o simetría como la asimetría compasión tienen que estar sustentadas en la vivencia de la igualdad moral y en la apertura a situarnos en la posición del otro, frente a todo paternalismo y frente a toda dureza de la simetría. El paternalismo es considerarme yo en el fondo superior al otro cuando ejerzo mi solicitud. Y digamos, la dureza de la simetría es que yo solo puedo querer tener relaciones cuando mensurablemente yo doy igual que lo que recibo. Entonces, si yo no estoy dispuesto a romper con el cálculo y a decir, unas veces me tocará dar, otras veces me tocará más, unas veces me tocará más dar, otras veces me tocará más recibir. Pero yo no entro en el cálculo, sino yo entro en el proceso de amistad en el cual, pues bueno, veremos la vida que dice. En una solicitud así, la que ejercemos y la que recibimos, porque a veces no me cuesta ejercerla y me cuesta recibirla. Me gusta ser solícito con el otro y me cuesta que los otros sean solícitos conmigo. Cuando estoy en esa perspectiva, en realidad estoy en superioridad paternalismo.
Pues en una solicitud así, la que ejercemos y la que recibimos, podemos ver el corazón de todas las virtudes de convivencia con el otro. Después no voy a poder explicar, claro, pues simplemente voy a mencionar las categorías. Pero lo hondo de una categoría como la virtud que están en sospecha, pues es que si sabemos entender bien las virtudes y hacemos que en nosotros vaya un racimo de virtudes fundamentales, nuestra solicitud será muy afinada cuando la demos y cuando la recibamos. Bueno, y junto a la solicitud tenemos la otra gran categoría, la categoría de respeto, que era, digamos, la correspondiente a la autonomía. Tenemos aquí la categoría de respeto, correspondiente, hemos visto, a la de autonomía. ¿Y qué es en realidad lo que pasa aquí? La autonomía, de algún modo, pide que me respete a mí mismo al darme mis propias leyes. Aquí, como estamos hablando de relaciones intersubjetivas, aparece el respeto en su sentido más habitual del término, como respeto hacia el otro. El otro es sujeto de dignidad. Y antes de plantearme, bueno, después la vida existencial pasa lo que pasa, espontáneamente me hago solícito, pero la idea es, solo una solicitud que es respetuosa será solicitud moral. El respeto solo no basta, pero el respeto es condición de posibilidad de que la solicitud sea moral. Por eso planteo que en las relaciones con el otro puede no imperar la solicitud, sino la dominación. E incluso la dominación puede adquirir una forma sutil de dominación. Pero esta solicitud precisa por eso ser regulada desde la dimensión normativa de la relación con el otro. Y la dimensión normativa de la relación con el otro hace aparecer el respeto. El correlato normativo de la solicitud es el respeto, sustentado en la común dignidad de quienes somos fin en sí y no podemos ser tratados como puro medio. Entonces, esa otra categoría de la dignidad que no la he puesto aquí explícitamente, pero la pongo, puede ser anotada por todos ustedes, la dignidad es la que sustenta el respeto. Si yo tengo que respetar al otro es porque el otro es fin en sí. Aunque sigue siendo la inclinación a la solicitud la que alienta el sentimiento de indignación cuando nos sentimos interpelados por el otro que no ha sido respetado. Entonces aquí digamos que la relación entre solicitud y respeto siempre es compleja. El respeto da las condiciones de posibilidad de la solicitud moral, pero la solicitud moral da carne, da alimento, da el respeto. Y cuando yo tengo que respetar al otro con el que soy solícito, pero es mi solicitud hacia el otro en el fondo la que hace que me indigne cuando ese otro es tratado por un tercero irrespetuosamente. Bueno, y pasamos entonces concretamente a las categorías específicas básicas que tienen que ver con la tercera dinámica y el tercer sujeto, que serían las de bien público y las de justicia. La justicia puede tener un cierto correlato con la estima de sí y con la solicitud cuando es sentimiento de justicia. En la justicia podemos tener como dos niveles, un primer nivel de sentimiento de la justicia, yo siento que tiene que ser así, y por eso me indigno si hay injusticia. Y hay un segundo nivel más deontológico cuando digo, bueno, pero ¿cuáles son los principios de justicia? ¿Cuál es el fundamento de los principios? ¿Cuál es? Y ese tipo de cosas. En cualquier caso, de nuevo explico un poco estas dos categorías. Tenemos concretamente aquí, en primer lugar, que la categoría ética más inmediatamente presente es la de la justicia. De modo más general, como justicia redistributiva. Solemos hablar de justicia distributiva. Y a mí me parece importante a veces decir que es justicia redistributiva, porque distribuimos lo que previamente, es decir, en las instituciones políticas, recordemos que ahora son las categorías de las instituciones políticas tienen que distribuir los recursos necesarios para desarrollarnos como personas, pero tienen que distribuir recursos que previamente han tenido que recoger. Por eso es justicia redistributiva de bienes y servicios con los que satisfacer nuestras necesidades y así realizar nuestras capacidades. Entonces tenemos primero ese sentimiento de justicia. Tenemos que tener todos iguales posibilidades de construirnos como personas. Y esos son los recursos que tienen que venir. En segundo lugar, ¿cómo lo hacemos eso? Y ahí aparece el segundo momento de la justicia más marcadamente deontológico. Hay que concretarlo en principios de justicia que regulen qué bienes deben distribuirse, con qué criterios, con qué alcance poblacional, a través de qué instituciones. Y todo eso es un elemento muy, muy importante de la ética, que tiene que ver con la justicia. Pero ya vamos viendo cómo aparece ahí esa justicia que tendrá que ser después administrada a través de las instituciones.
Pero ya vamos viendo cómo la justicia, hay algunos autores filósofos que hacen la justicia y punto. No, la ética es con mucha más complejidad, ¿eh? Después tenemos, digamos, si este es el elemento de la justicia distributiva o la justicia redistributiva, tenemos otro elemento de la justicia que la filosofía lo ha tratado menos y que se lo ha dejado al derecho, pero yo estoy reivindicando que lo tratemos también desde la filosofía y la ética política, que es completamente la justicia ante el delito. ¿Qué justicia hay que contemplar ante el delito? El derecho penal tiene una parte muy importante, pero nosotros tenemos que plantearnos también desde la ética qué planteamientos tenemos que hacer. Por consiguiente, ante el delito no solamente tiene que haber un momento jurídico, sino un momento ético, en el que se decide desde la referencia a lo que debe ser entre modelos varios de posibilidad de justicia penal. Tenemos, por ejemplo, el modelo preventivo, que lo que le importa es que se haga una justicia penal que sirva para que no haya más delitos luego, con lo cual puede poner incluso en crisis el respeto a la dignidad del que ha sido acusado de un delito. Tenemos la justicia retributiva, que en su expresión clásica era la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, haz tú sufrir al otro lo que el otro ha hecho sufrir. Y tenemos la otra gran perspectiva, la perspectiva restaurativa. Restaurando a la víctima, intenta restaurar al victimario. Y a partir de ahí relativiza el castigo. Todo este tipo de cosas, evidentemente, después tienen muchos desarrollos, pero la idea es que con esto estamos entrando en un ámbito complejo de la ética. Bien. En segundo lugar, pasamos ya a la segunda categoría ligada a las instituciones que regulan lo ético. Aquí me estoy fijando fundamentalmente a las instituciones que quieren establecer justicia. Por supuesto, en las instituciones puede meter también, debo meter, no solamente las instituciones públicas, sino las instituciones económicas, las instituciones de diverso tipo, pero decirle, si esa institución económica puede tener búsqueda de intereses privados, nunca podrá tener una búsqueda de intereses privados de tal naturaleza que daña los intereses públicos. Y en segundo lugar, si persiguiendo intereses privados legítimos, además colabora con la consecución de bien público, entonces será una verdadera institución ética. Pero como mínimo, ¿eh? Pero bueno, en cualquier caso, aquí estoy haciendo una referencia más directa a las instituciones públicas, pero teniendo muy presente que las instituciones no públicas tienen que tener esa conexión con las públicas. Bien, la justicia, decía, tiene como referencia una segunda categoría, la del bien público. Se dijo bien común en su momento, tuvo ciertas connotaciones que hay que analizar. Se ha dicho interés público o interés general. A mí pues me gusta sintetizar un poco la cosa como bien, porque es un bien público en cuanto que nos afecta como ciudadanos, como miembros de las civitas. Entonces, concretamente la del bien público, la de ese bien que nos congrega a todos como ciudadanos, que es condición de posibilidad de que podamos lograr nuestros bienes personales plurales. Una cosa son los bienes personales, que cada uno decide qué bienes personales quiere tener en función de la vida lograda, de la concreción de la vida lograda que quiere perseguir, y otra cosa es el bien público que ampara la posibilidad de que definamos nuestros bienes personales plurales, pero que como tal bien público tiene que tener una razonable universalidad. ¿Y cómo definir ese bien público? Pues definirlo de la siguiente manera. El procedimentalismo democrático consistente, en un cierto sentido, forma parte de ese bien público, y en otro sentido es la vía para definirlo consensuadamente en sus aspectos discutibles. La idea es que debemos considerar bien público en la educación, en la sanidad, en el trabajo, en la vivienda, en el respeto a las libertades, en el... Bueno, pues parte viene de algún modo desde los derechos humanos, que nos lo definen. Y una parte más concreta viene desde el debate público que hagamos nosotros. Por eso es tan absolutamente importante que para el bien público tengamos una participación democrática viva, no solamente centrada en nuestros intereses, sino en el sentido republicano que se ha dicho, que busca específicamente el interés general. Bueno, entonces en definitiva el bien público, las dos grandes referencias para definirlo son los derechos humanos y en segundo lugar el procedimentalismo democrático. Los derechos humanos, pues por ejemplo, nos dicen es importante que todos tengamos el cuidado de la salud que necesitamos. Y el debate democrático dirá, ¿cómo concretamos aquí el derecho a la salud? En cualquier caso,
Estas categorías de bien público y de justicia suponen la plena inserción de la ética en la política en el sentido noble del término, en la polis, en la que busca el bien de la ciudad, decían los griegos, en la que busca el bien del Estado, o de la nación, la que busca el bien universal. Y esta es una actividad de la polis, la que se preocupa por el bien público. Y habría que distinguir siempre la vida política de la vida partidaria. Entonces, la búsqueda del bien público nos sitúa en la política. La búsqueda del bien público, tal como lo entiende un partido, nos sitúa en la perspectiva partidaria. La idea es que el partido debe ser una manera de concebir el bien público. Cuando el partido es una manera de concebir su bien personal a costa del bien público, eso significa, la corrupción de la vida partidaria porque no está subordinada a la vida pública. Pues todo ese tipo de cosas empiezan a entrar en la ética. Y entonces tenemos ahí un elemento absolutamente importante. Bueno, y entonces, pues he explicado aquí muy someramente pues un montón de categorías que surgen de unas dinámicas y que surgen de unos sujetos. Pero estas categorías eran categorías específicas. Y después tenemos nosotros, tanto arriba como abajo, pues tenemos concretamente, porque tres grandes categorías generales: virtudes, valores, principios. Y estas categorías generales que engloban a lo que pueden ser las categorías específicas que he citado ahora y alguna más que podía citar, que he citado un poquito de soslayo, como ha sido, por ejemplo, la categoría de la responsabilidad, que la he citado de soslayo y que es importante, pero que emerge de muchas de estas cosas. En cualquier caso, voy a explicar un poquito como categorías generales, y con esto pues ya iré acabando mi presentación, las virtudes, los valores y los principios. Los principios podríamos también decir pues los imperativos morales, podríamos decir las normas morales, podríamos decir varias cosas, pero voy a poner los principios morales de una manera un poquito más genérica. Bueno, entonces, introduciendo un poco estas categorías, diría que los desarrollos complejos y en direcciones diversas de las dinámicas y categorías presentadas se sitúan en torno a tres grandes categorías generales de la ética, que aquí quiero presentar por las personas a las que me dirijo, que sois profesores, con un pequeño guiño hacia la perspectiva educativa. Voy a presentar la categoría y a la vez voy a decir, bueno, es decir, yo tengo que tener presente virtudes, valores y principios. ¿Y cómo tengo que tener presentes virtudes, valores y principios como educador? Bueno, pues voy a hacer un poquito ahí, un pequeño guiño. Tenemos para empezar, bueno, desde el orden también, ya digo, yo más que orden jerárquico establezco imbricaciones. Pero bueno, hay que empezar por alguna. Y entonces vamos a empezar concretamente por la categoría del principio, que podríamos llamarlo también ley moral, que podríamos llamarlo de algún modo aquello que me remite al deber, que el deber es otra categoría, es decir, en el principio o ley moral a su vez incluye la categoría ética del deber. Principios, deberes podríamos haber puesto ahí como categoría general. Entonces la ley moral, digamos que nos plantea hacer aquello que nos debemos unos a otros. La idea es que yo puedo querer muchas cosas y no querer otras, pero hay algunas que quiera o no quiera, debo hacer. Ese es el momento coactivo de la ética. Es el momento de la cara un poco desagradable. Pero tenemos que pensar que la cara desagradable de la ética está al servicio de la cara agradable, porque yo cumplo mis deberes contigo y tú conmigo, podemos ambos buscar una vida feliz. Eso tenemos que tenerlo también presente. Evidentemente, pues se puede plantear muchos deberes. La ética no busca tanto deberes en detalles cuando busca las grandes matrices de deberes. Por ejemplo, no coacciones la libertad de los otros. Asume tus deberes de justicia distributiva. Tenemos aquí, digamos, matrices de deberes concretos que son realmente importantes. Y entonces, digamos, este deber ley moral debe concretarse a través de decisiones que implican argumentación racional. Este es el deber, esta es la situación, ¿cómo tengo que aplicar yo el deber en la situación? ¿Esto qué significa? Que educar en la ley moral es educar en el convencimiento de que los deberes son obligatorios y en última instancia positivos. Y que son muy importantes para
en ver qué decisiones tenemos que tomar y para analizar si han sido éticas las acciones que hemos hecho. Y ese punto del deber tiene que estar ahí. Entonces pasamos a la segunda categoría, la categoría de valores. La categoría de valores ha sido, es decir, las grandes categorías clásicas en la ética han sido la ley o principio que apunta al deber y las virtudes que apuntan más bien al ser. Lo que pasa es que después poco a poco se ha ido metiendo el tema de valores, que históricamente en la ética, hasta que viniera Max Scheler, pues realmente no fue una categoría importante, porque el tema de los valores hacía más bien referencia a aquello que valoramos de cualquier manera. Todavía lo utilizamos mucho. Ya saben ustedes que hablamos de los valores bursátiles. Es decir, el mundo financiero está ligado al mundo de los valores, tiene un constante lenguaje, pero unos valores que, si entendemos que la ética es ese tipo de valores, la hemos fastidiado. Entonces, por eso ha sido una categoría bajo sospecha, pero progresivamente ha sido una categoría que se ha ido imponiendo, para mi gusto a veces un poquito excesivamente, pero en cualquier caso está ahí y tiene su dimensión positiva. Entonces, la categoría ética de valores, para valorar lo que merece ser moralmente valorado. La idea es que no es valor lo que yo valoro sin más, sino es valor aquello que yo valoro, porque si no lo valoro, para mí no es valor, pero aquello que yo valoro porque merece éticamente ser valorado. Entonces, cuando se conjuga la dimensión subjetiva, lo valoro, con la dimensión objetiva, merece ser valorado, entonces aparece concretamente el valor en sentido moral. Y concretamente el valor en sentido moral, ¿qué perspectiva fundamental tiene o cómo lo afinamos y lo distinguimos? Pues el valor moral se ejerce cuando se distingue valores fines de valores medio. Esa es una distinción fundamental. La idea es, este es valor fin, merece respeto por sí mismo. Este es valor medio, merece respeto en cuanto medio, solo. Entonces, concretamente el valor fin decisivo, la dignidad. La persona en cuanto sujeto de dignidad. Después, los valores adheridos directamente a la dignidad, como concretamente la autonomía o la igualdad moral. Estos serían valores fines. Y valores medio, pues son los bienes materiales en general. Y el gran valor medio, el dinero. El dinero tiene una gran versatilidad y tiene un gran peligro. Aristóteles definió maravillosamente el dinero. Ya sabéis, bueno, pues que antiguamente se hacía el intercambio de mercancía por trueque. Pues yo te doy un saco de maíz y tú me das, pues qué sé yo, un saco de naranjas. Pero era muy complicado pues plantear ese trueque así. Cuando el comercio fue empezando a ser mayor en las sociedades, pues dijeron, hay que hacer otra cosa. Y inventaron el dinero. Dice Aristóteles, inventaron el dinero que todo lo iguala. Es fantástico. O sea, el dinero iguala un sentimiento, una dedicación, una cosa material, le pone un número y a partir de ahí con ese número manejamos. Le da una enorme flexibilidad, pero es una enorme tentación para que el medio invada al fin y se convierta en fin. Cuando nosotros eduquemos en valores, concretamente tenemos que plantearnos que es importante que distingamos el que es valor fin del que es valor medio, y que nunca hagamos del valor medio valor fin, que es lo que estamos haciendo con el dinero, y nunca instrumentalicemos el valor fin a favor del valor medio. Entonces tenemos por un lado estos valores, hay que distinguir valores fin, valores medio y disvalores, que curiosamente podemos vivirlos como valores. Por ejemplo, el dominio. El dominio ejerce un gran atractivo. Y podemos estar nosotros, el dominio, el poder, la fama, digamos, la fama es más ambigua, pero el dominio es siempre disvalor. Bueno, pues la idea es que tenemos que hacer esas distinciones y después aspirar a realizar los valores o a respetarlos según las circunstancias. En cualquier caso, los valores son externalidades que se anhelan. Es algo externo que yo quiero tener, inicialmente. Pues bueno, educar es educar para mostrar el atractivo de los valores morales y la dinámica propia de los valores morales frente a los disvalores
y frente a las jerarquizaciones inadecuadas entre valores. Sobre todo esto se puede hablar muchísimo más, pero simplemente pues esa categoría de valor. Y acabo con la tercera categoría de las virtudes, que para mí es especialmente atractiva y que como en mis ambientes, los ambientes en los que me muevo, digamos, hay mucha sospecha respecto a ella y es muy criticada porque es mal entendida. Yo tengo una especie de campaña personal a favor de las virtudes, ¿eh? Aquí voy a decir solamente una pequeña cosa. Las virtudes son cualidades constituyentes de nuestro modo de ser. La virtud no es un deber. La virtud es la planificación de lo que soy, entrando a formar parte de lo que soy. Es realización de lo que estamos llamados a ser. Es realización que cuando se realiza expresa la vida lograda, la vida feliz. Hemos dicho que la vida feliz es bien ser. Y el bien ser, yo, es bien ser constituido por el racimo de virtudes de que hablaban. Siempre en las circunstancias y contextos particulares de cada sujeto. Las virtudes tienen una enorme potencialidad para, digamos, acomodarse a la personalidad de la persona, a las diversas personalidades. Las virtudes, cuando no las poseo, son valores a que aspiro a poseerlos, pero son valores encarnables que en cuanto son virtudes ya se han encarnado en mí. Ya no es una externalidad, es algo que está interiormente a mí. Son internalidades del sujeto. Pues bien, educar en virtudes, bueno, y esas virtudes que ya que son en mí, generan disposiciones permanentes para obrar. Por eso la virtud es un ser, el bien ser, que avanza hacia el bien actuar. Desde la disposición interior que surge con espontaneidad, no como mandato obligante. Educar será ayudar a la constitución moral del sujeto que se va a ver valiosa. Pensemos en la virtud de la generosidad, la virtud de la humildad, la virtud de la fortaleza, la virtud de la justicia, la virtud de... Tenemos virtudes más directamente encaminadas hacia la construcción personal, más directamente encaminadas a la construcción cívica. Virtudes... Tenemos virtudes a su vez más expresivas de nuestra actividad y virtudes más expresivas de nuestra receptividad. Todo ese tipo de cosas, ¿eh? Bien. A veces, porque no se quiere hablar de virtudes, se habla de actitudes. Pero la actitud es una dimensión de la virtud. Por eso la virtud es mucho más amplia que la actitud. La actitud es el momento disposicional de la virtud. Bueno, en cualquier caso, siempre jugando aquí con las articulaciones que tanto me gustan y que de algún modo me las enseñó Paul Ricoeur, la idea sería que aquí también, en las categorías generales, volviera a dibujar un triángulo, Podía haberlo dibujado y la idea es que las virtudes se realizan plenamente como virtudes cuando respetan los deberes y cuando inicialmente son consideradas como valores que yo quiero interiorizar, que los valores serían externalidades que yo interiorice y que se hacen virtudes, y que a su vez los valores tienen que tener unas regulaciones de modo tal que respeten los principios, fundamentalmente el principio de la dignidad y el respeto, y que la dureza aparente, digamos, de los principios solamente tendrá carne atractiva de moralidad cuando ahí aparezcan valores y virtudes que se integran con ella. Bueno, pues este era concretamente el mapa de la ética que quería presentaros, y acabo con una última consideración. Pues antes Laura ha indicado que pues con esto se quería potenciar pues todas unas actividades virtuales que se organizan en el TEC, y concretamente la maestría en estudios humanísticos. Y yo quería hacer aquí un pequeño apunte con el que acabo. Pues dentro de la maestría en estudios humanísticos está a su vez, digamos, la sección de la ética, y la sección de la ética que nos pidieron que en principio la asumiéramos profesores de la Universidad de Deusto, de la que yo vengo, pues tiene clásicos del pensamiento ético, discursos éticos contemporáneos, pensamiento político contemporáneo y tópicos en estudios humanísticos, en este caso concreto, la ética de la vida, que es la que me ha tocado hacer a mí de estas 4. Entonces, si nosotros, cuando vayamos viendo, los que no han visto y los que han visto pueden reconocer, clásicos del pensamiento ético, discursos éticos contemporáneos, pensamiento político contemporáneo, veremos que en la antigüedad domina el enfoque teleológico. El enfoque teleológico es el orientado hacia el fin. La vida feliz, la convivencia buena en la polis. Tenemos concretamente, y la buena relación de las relaciones intersubjetivas, la amistad, la solicitud. Entonces, digamos que si nosotros vemos ahora un poquito
el cuadro, de nuevo, a ver si nos sale, bueno, en cualquier caso, que concretamente, exacto, que en el cuadro, pues la vida lograda es más teleológica y la estima de sí es la teleológica. En los otros concretos y las relaciones intersubjetivas, lo más teleológico es la solicitud. La solicitud. Y en todos los otros instituciones, lo más teleológico es el sentido de la justicia, no tanto los principios de justicia cuanto el sentido de la justicia. Y entonces en la antigüedad domina fundamentalmente esa perspectiva teleológica. Cuando veamos, digamos, discursos éticos contemporáneos, pensamiento político contemporáneos, veremos que la dominancia será del enfoque deontológico. Deontos es deber, teleos es fin, deontos es deber, y entonces aquí concretamente, en la perspectiva deontológica será el deber, y concretamente aquí el deber hacia mí mismo, que es la autonomía, el deber hacia los otros concretos, que es el respeto, y el deber a través de las instituciones a todos los otros, que es la orientación al bien público a través de principios de justicia adecuados. Y entonces, bueno, pues ahí se irá viendo todo ese tipo de cosas. Entonces, digamos, esta dominancia que aparece en la modernidad de la perspectiva deontológica y que se dice la teleológica, cada uno que se la monte como quiera, pero la ética no la va a tratar, para mí es un poco unilateral, pero bueno, está ahí. En cualquier caso, no puede ignorarse que los filósofos de la modernidad pues son complejos y podemos encontrarnos, por ejemplo, con un filósofo como Nietzsche, que tiene absoluto menosprecio por todo el elemento deontológico. Pero bueno, lo dominante será así. Y en tópicos en estudios humanísticos, ética de la vida, pues incide de lleno en la vertiente de aplicabilidad de la ética en un primer lugar. La idea es que la ética tiene una reflexión que puede parecer teórica, pero la idea es que esté orientada siempre a la vida y a la realidad. Y concretamente en la ética de la vida vais a ver un ejemplo de ética aplicada. Y se constituye, digamos, esa materia como ética aplicada. Ética aplicada a las grandes problematicidades que tiene concretamente la vida. Por eso digo aquí que incide de lleno en la vertiente de aplicabilidad de la ética con su variedad de enfoques y categorías que se proyecta sobre la problemática del comienzo y final de la vida humana, los deberes con los animales y la biodiversidad o la cuestión de la pena de muerte, que son los grandes temas que trata. Pero en cualquier caso, en la ética de la vida, ahí se van a fundir las dimensiones teleológica y deontológica en la perspectiva de la aplicabilidad. Bueno, y eso era lo que tenía concretamente planteado, pues para explicarles a todos ustedes, para presentárselo, y de paso, pues esperar convencerles de que la ética vale la pena. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctor Echeverría. Como siempre, pues sus palabras nos exigen reflexionar punto a punto cada una de las cosas que nos señala y además problematizar sobre puntos que a lo mejor nos pasan por alto. Sin más, voy a darle entrada a una pregunta que nos llega de una persona que se llama Alfredo Peralta, de Veracruz, Córdoba, Veracruz, y doy lectura a su pregunta. Dice: doctor, buenas noches. ¿Cómo relacionarme con todos los otros cuando las instituciones se han corrompido? Pregunta: ¿cómo restaurar ese ángulo de la ética? Considero que estamos haciendo una ética solo desde dos ángulos: la persona y los otros concretos. Pues realmente, primero, cuando falla un ángulo, falla el conjunto, porque los ángulos están imbricados, y eso es muy importante. Si nos falla drásticamente un ángulo, estamos realmente perdidos desde el punto de vista de la ética. Otra cosa es que encontremos fallos en los ángulos, porque nunca vamos a tener la perfección de los humanos, pero, repito, si el fallo es muy grave, la ética en su conjunto se resiente muy duramente. Y sí que es cierto que cuando las instituciones fallan, una cosa es que haya algunas corrupciones en las instituciones, que será imposible evitarlas, pero otra cosa es que la institución como tal acabe corrupta, de modo tal que el propio funcionamiento habitual de la institución es corrupto. Pues estamos en una situación, digamos, de cierto drama para la ética, y hay que reconocerlo. Pero no nos queda más remedio que hacer un enorme énfasis de compromiso ciudadano para afrontar eso. No nos queda más remedio. Y la idea sería decir, si yo tengo aliento ético,
tengo que trabajar a favor de la reforma de las instituciones. Pero así como las instituciones expresan estructuras del vivir juntos, de modo tal que tiene que ser juntos, mediando entramados institucionales, cuando yo quiero reformar las instituciones, también tenemos que hacerlos con lógicas de, digamos, de trabajo conjunto. Individuos aislados no reforman las instituciones. Reforman las instituciones individuos tramados por otros lazos institucionales, aunque sean precarios y elementales, para tratar de transformar las instituciones que suelen tener unos lazos duros, digamos resabiados, pero bueno, pues es la tarea que hay. Y la tarea que hay, pues hay que emprenderla pues desde la perspectiva política. ¿Qué tipo de participaciones en las instituciones públicas, por ejemplo, a través de procesos de elección de candidatos y demás, pueden ser interesantes? Si eso me parece que está tan corrompido que no puede funcionar, ¿qué tipo de participación de base tengo que hacer que se confronten dialécticamente con las instituciones más formales? Tengo que hacer. ¿Cómo se organiza la ciudadanía desde la base? Hoy en día tenemos posibilidades y trampas, pero nuevas posibilidades con la organización desde, digamos, la perspectiva virtual de Internet. Tenemos posibilidades que antes no teníamos. De hecho, pues se ven cosas sorprendentes, pues aquí no quiero entrar en detalles, pero bueno, en las últimas elecciones al Parlamento Europeo, en España ha aparecido de repente, de la nada, parecería, de la nada, porque solo tuvo una cierta propaganda indirecta en los medios de comunicación y en las redes, pues una especie de partido antipartido, que no sé cómo quedará, que es Podemos, que de momento pues está incidiendo críticamente en el conjunto de las cosas. Bueno, pues hay que hacer lo que se pueda. En cualquier caso, la idea fundamental es no resignarse, uno, y dos, no ser ingenuos, es decir, tratar de ser inteligentes. No resignarme, pero no ir a lo loco por ahí. Entre las virtudes hay una virtud decisiva porque modula todas las cosas, que es la virtud de la prudencia. Pero la virtud de la prudencia no es ser timorato. La virtud de la prudencia es tener la osadía inteligente, que sería diferente. Bueno, y es lo que se me ocurre. Sí, gracias, doctor. No sé, aquí los presentes, mientras que llegara alguna otra pregunta de... Invito a todas las personas que están conectadas por internet a enviar las preguntas. Es el correo que yo estoy atendiendo. Daremos entrada a su pregunta de inmediato. Mientras tanto, Roberto, adelante. Bueno, mi nombre es Roberto Carlos Garnica. Soy exalumno de la maestría en estudios humanísticos. Antes de preguntar, pues quiero agradecer, doctor Echeverría, que pues se haya dado el tiempo para estar con nosotros y compartir estas ideas que la verdad para mí han sido muy sugerentes, muy estimulantes para estudiar más, pero sobre todo para vivir mejor. Entre muchas de las cosas que me llamaron la atención, que me gustaron, que me estimularon, están las nociones de dar y recibir. Cotidianamente intercambiamos, hacemos negocios, como usted bien describe, a veces desde una perspectiva hasta asistencialista o paternalista es como se da, pero creo que no es tan cotidiano dar y recibir en el sentido profundo y auténtico del que habla. Mi pregunta sería entonces, ¿por qué es tan difícil en una sociedad como la nuestra dar y recibir, o incluso darnos y recibirnos como personas? En primer lugar, porque damos demasiada consistencia a nuestra individualidad separada, que establece relaciones desde esa individualidad separada. El dar, recibir de una manera más plena supone crear una especie de pequeña comunidad, la pequeña comunidad de amistad, la pequeña comunidad de familia y después incluso a nivel institucional de una manera más amplia. Pero la idea es que cuando formamos una comunidad, la lógica del dar y recibir es yo doy desde lo que tengo al otro desde lo que necesita y viceversa, pero sin entrar en cálculos mensurables rígidos y acogiendo lo que la vida nos aporte a cada uno de nosotros y sabiendo que no es especialmente importante, que lo importante no es medir lo que vale el dar, cuanto saber que en el dar
que el dar y el recibir, ambos de la misma manera, aunque en perspectiva diferente, expresan la vivencia de la comunidad y la fortalecen. Y en cambio, desde otras perspectivas, el énfasis que se pone no es el yo persona que dando y recibiendo constituyo comunidad contigo, sino que lo que se mensura es el valor concreto de lo que se da, además medido en última instancia en dinero. Y yo como persona soy tanto más persona cuanto más tengo, y por consiguiente cuanto más puedo dar si quiero y a quien quiero. Pero en cambio yo como persona soy, si yo considero que el ser persona, si yo considero que la vida feliz es tener más, si yo tengo necesidad de recibir, entonces ahí es la muestra de que no tengo, y entonces me humilla. Entonces todo depende, para que veamos cómo, digamos, la ética en el fondo, cuando generamos esta perspectiva así, está muy entramada con lo que somos como personas. Eso es. Sí. No sé si alguien de los aquí presentes quisiera intervenir. Con gusto, por favor. Buenas noches, estimado profesor. Para mí también es un honor. Soy profesora que he sido beneficiada con el programa de Formando Formadores. Se me hizo el honor, yo siento, de poder presenciar este tipo de su conferencia, lo que usted nos expone, sus ideas. Y a mí me lleva a reflexionar acerca precisamente de nuestra práctica docente y de nuestras experiencias desde el ámbito real, que es, en mi caso, el espacio del nivel básico, el nivel del espacio de primaria con niños. Entonces, aquí me pregunto yo, ¿dónde está, o sea, cuál es la parte de la fuente del trabajo como docentes para poder intervenir con los niños y que puedan reaccionar ante este triángulo tan interesante, en lo cual una parte importante somos nosotros, el poder hacerles llegar hacia ellos esta cuestión de precisamente esa dar y recibir. Resulta a veces ya en el ámbito inclusive del niño muy complicado, porque además trae un antecedente familiar y un antecedente social. Y yo lo observo mucho con el niño de primer año, que sí es cierto, o sea, se empieza a socializar. Y es además como un reto muy fuerte para él. Entonces, quisiera así escuchar un poco su opinión acerca de esta problemática que uno como docente pues vive a diario. Bueno, en la educación más básica, o dicho de otra manera, cuando nosotros tenemos una actividad educativa, tenemos que acomodar los procesos pedagógicos al momento de capacidades que viven las personas. Entonces, el momento de capacidad de una persona con 9 años no es lo mismo que el momento de capacidad de una persona que tiene 19 años. Entonces, siempre en todas las personas, en todas las épocas, en toda la evolución personal nuestra, es muy importante la referencia al testimonio del otro, que sin querer ser testimonial especialmente, tiene tal modo de ser moral que lo transmite constantemente en sus comportamientos y en sus relaciones y que me impregna a mí. Entonces, eso vale para todas las edades, porque nos atrae a todos, aunque digamos que no, pero vale muy especialmente para la infancia, porque la infancia es el conducto inicialmente más adecuado, el que tenga referentes que le resulten atractivos. Pero claro, ahí está la potencialidad y la trampa. La potencialidad, pues porque, por ejemplo, la primera perspectiva o la primera vía para que un maestro eduque moralmente a sus alumnos es que él tenga una personalidad moral buena y consistente. Y la personalidad moral buena y consistente básicamente es la vida virtuosa, de nuevo. Que tenga un racimo de virtudes
especialmente las que se viven en el acto educativo, que realmente testimonien qué significa ser sujeto moral consistente, con carácter moral, y que por supuesto, como básico, respete a los alumnos y todo eso. Entonces, pues bueno, de hecho ya sabéis que es muy común que cuando preguntemos a una persona que tiene 40 años, ¿qué profesores recuerdas en tu vida? A los que recuerda no suele ser en general al que le enseñó más cosas. Recuerda a aquel que le impactó por su manera moral de ser, que se expresó en su manera relacional. Y eso dejó su huella. Evidentemente, si fue una persona que enseñaba fatal, pues no le ayudará. ¿Por qué? Porque una de las virtudes que tiene que tener el educador es enseñar bien. Pero eso, digamos, enmarcado en muchas otras más virtudes. Y ese es el elemento positivo. Y a partir de ahí tiene que ser el testimonio del propio maestro, los testimonios narrativos que puede encontrar, los testimonios que ven otras personas, etc. Y el impacto emocional que recibe de todo eso, porque inicialmente empieza a ser una educación moral sentimental, que poco a poco se va cuajando de perspectivas racionales. ¿Dónde está la trampa? Que le pueden atraer cosas, también por imitación, que son negativas. Pues por ejemplo, ciertos modos de presentar el ideal de consumo en los medios de comunicación, y que le va a atraer, que le va a fascinar, pues porque le presenta unos valores que le resultan atractivos. Y no hay especialmente argumentación, es el modo como se presentan, los relatos en los que se presentan, o por ejemplo, que irá aprendiendo cierta fascinación por el poder violento, que también puedes ver en los niños de 8, 9, 10 años, que de repente, ¿cuáles son sus héroes? Y entonces todo ese tipo de cosas, entonces pues la idea sería detectar todo eso e intentar, en la medida de lo posible, contrarrestarlo con alternativas. Y a partir de ahí, poco a poco, ir introduciendo, en la medida de desarrollo cognitivo de él, ir introduciendo el elemento de argumentación y racionalidad. Y después ir avanzando de lo que inicialmente va a ser en el niño su persona y los otros concretos, ir avanzando a que se vaya haciendo cargo del elemento institucional y del elemento de pensar, digamos, en los otros que no tienen rostro. Normalmente a través del atractivo del otro con rostro, poniendo rostro al otro sin rostro, pero después, por ejemplo, pues hay un problema de hambre y haciéndole ver de una manera personalizada lo que significa morir de hambre, pero también siendo cuidadosos para que eso no se plantee de tal manera que se quede en relación intersubjetiva y que no olvide que lo decisivo ahí no es la relación intersubjetiva, sino las estructuras institucionales que me permiten llegar a todo otro y no darle una limoslita a la persona concreta que me presentaron ahí. Bueno, digamos, es un mínimo pequeño apunte, pero lo que es muy importante es de la intervención tuya es que la educación moral comienza prácticamente desde el principio de nuestra vida. Bien. Gracias. Bien, son las 8:28, creo que con esto damos por terminado esta sesión vía internet y presencial. Doctor Xavier, de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros. Esperemos que siga impartiendo cursos en esta institución, en la maestría en estudios humanísticos, en el doctorado, en cualquier espacio, ¿no? Sabe que es bienvenido. Pati, muchas gracias. Gracias a los que se presentaron. Gracias a todo el equipo técnico que ha hecho posible esta transmisión. Y bueno, les estaremos avisando si hay otras conferencias que están programadas, pues para dar a conocer a nuestros profesores y parte de los contenidos que se dan tanto en las diferentes maestrías que se dan en línea. En particular, se trató de la maestría en estudios humanísticos. Muchas gracias y estamos en contacto. Pues ya.